Saludos y besos en el túnel de Choco Crispies para Chanito hasta Nayarit, Jorge Torres, Aarón Tentierroso, El Grit, Rolando Meléndez hasta Panamá Chico, El Che Perro, Osito Koala, Ivo Báez, Panda Mando y a José Rangel. A toda la banda malandra les digo, ver este video evitará que le digas a México el gigante de la CONCACAF. Es un milagro. El muerto ha revivido con un simple cambio de técnico. Por fin ha despertado del estado vegetal esta flamante selección mexicana. Sí, selección mexicana de Televisa. El que para muchos aún es el gigante de la CONCACAF, se plantó en Houston, una ciudad con muchos mexicanos y que están dispuestos a morir con su selección. El nuevo y susodicho Lamborghini se quitaba los tabúes y después del minuto 1 ya había hecho el primer gol por medio de Luis Romo. Luego, este equipo de 11 guerreros aztecas se dedicó a maniatar a su rival, la vieja y desgastada Honduras, que con esa renovada selección ni siquiera le alcanza el nivel para competir en la Liga de Expansión. De hecho, hace ya algún tiempo, Honduras experimentó un cambio total para mal. En aquel país, los que llegan a profesionalizarse no tienen infraestructura gracias a la corrupción. Por eso, allá la gente los abandonó, pero esa es otra historia. El punto es que la selección mexicana despertó y dentro del partido contra los catrachos, y después de detectamos muchos fenómenos que habíamos señalado con anterioridad. Pero esta vez los desmenuzaremos paso a paso para que usted entienda lo que tienen preparado en la gran basura de la comunicación y sus aliados. Quédate porque te vas a divertir y también a informar, pues ha arrancado el supuesto Lamborghini, en el que pocos creen y muchos se siguen riendo. Es por eso que hoy te presento Lamborghini, el porrismo detrás de la selección mexicana de Televisa en la Copa Oro. Antes de desmenuzar los puntos, hay que dejar en claro lo siguiente. Televisa y su equipo están triunfando, o al menos así lo ven. Ante Honduras, todo fue un éxito, miel sobre hojuelas. Ellos lo manejan de esa manera porque ahora las cosas han cambiado en esa televisora, permutaron el chip y ahora es momento de olvidar el pasado, pensar en el presente y en el futuro. Una frase muy wannabe que sirve para dar a entender que aquí solo debe de haber puro optimismo. Pues desde la presentación del Jimmy Lozano, los medios que se sirven del Tri hablaron de esperanza, motivación, de una reconstrucción. Eso fue lo que marcó el camino para que al final, sobre la marcha previa a la Copa Oro, los aficionados fueran y compraran su boleto. De hecho, aquí hay que señalar lo siguiente. Antes del juego, Televisa y sus merolicos empezaron a darle el peso específico a la telenovela detrás del Tri, apapachándolos, inclusive sacando reportajes de la vida íntima de los jugadores. Por ejemplo, casualmente con Johan Vázquez, quien en el último juego ante Panamá salió molesto y dijo que no se sentía a gusto con lo que circundaba en este equipo y que tenía otros asuntos más importantes que abordar con su equipo en Italia. Había hablado de injusticias, quemando por debajo del agua a quienes tienen la logística, quienes juegan y quienes no. Pero Televisa le hizo un reportaje y hasta mostró imágenes cuando su pequeña hija había nacido. ¡Qué ternura! Era el momento de sensibilizar y calmar no solo a los jugadores, sino también a los aficionados al estilo Teletón. Pues muchos que vieron esas imágenes sintieron el estímulo de un patriotismo ciertamente falso. Pero así era la temática. Había que apagar el fuego y decir, ¡hey! Ya olviden el pasado. Tenemos una excelente selección, un magistral técnico, una afición en Estados Unidos que nos arropa y no nos abandona. Los famosos incondicionales. De hecho, previo al juego, Televisa en sus redes empezó a sacar una historia totalmente ficticia, misma que la gente que sabe de fútbol critica. Y una de tantas fue un aficionado que le pidió su autógrafo a Memo Ochoa, justo en la concentración. Qué fácil es ahora topar a los seleccionados. Y como si esto fuese un guión de teatro, Ochoa se paró frente a él y le firmó la playera. Luego, la cuenta de Telehuila marcó lo siguiente textual, como lo ve en pantalla. Esto sí es un fan de a de veras. Y luego, aficionado del América, le pide su autógrafo a Paco Memo en concentración de la selección y luego se lo tatúa. Observe bien el mensaje. Esto es un fan de a de veras. Uy, sí. Claro,
pues los que critican el puesto perpetuo del parásito de la selección no entran en ese rubro de a de veras. Solo quien apoya y echa porras. Los demás no sirven, pues lo único que importa son dos cosas: que no critiquen, apoyen y sobre todo, llenen los estadios. Esa sensibilización de la televisora funcionó pero a medias, y esta vez se apoyaron en el inicio de una copa con rivales de poco peso. Les conviene totalmente que México gane sus 3 juegos, ya que después del 4-0 todo es alegría y felicidad. De hecho, los relatores de ese juego, emocionados, extasiados, orgasmeados, cantaban los goles como si este equipo estuviera venciendo a Alemania en la Copa del Mundo. ¡Qué fiasco! Pero muchos lo creyeron. Lo peor, el estadio registró la magnífica entrada de 66.255 personas, donde hubo una gran parcialidad hondureña, un aproximado del 30 a 40% según datos no oficiales. Pero espere, en el siguiente capítulo explicaremos que no todo fue miel sobre hojuelas en la compra de boletos para este juego, pues quizá nada es lo que parece. Días antes, o quizá horas, el estadio de Houston no registraba una venta de boletos aceptable. Solo se habían vendido alrededor de 40,000 localidades y estaba muy floja la afluencia de la gente. Incluso, ese dato es alarmante, pues ponga usted mucha atención. Televisa, todavía para el 22 de junio, había publicado algunas notas en su portal, donde explicaba cómo obtener boletos para el juego, donde también daban los precios que oscilaban desde los $55 en la parte más alta o general del estadio hasta los $335 detrás de las bancas, para que la gente pudiera apreciar más de cerca a sus ídolos. Pero, ¿por qué montar una propaganda a días antes del juego? Simplemente porque los boletos no se vendieron a la velocidad que deseaban. De hecho, hay mucha incertidumbre todavía, pues a pesar de haber metido 66,000 personas, Televisa respiró y junto a ella su selección. Pero si comparamos esto con el 2021, en un juego amistoso en Atlanta, contra la misma selección, ahí el Tri registró 70,000 personas, siendo uno de los juegos con más público hasta ahora en la Unión Americana en los últimos 3 años. Y agregando que los boletos se vendieron como pan caliente días antes. Aún así, el juego terminó 0-0, pero la afición respondió. Esta vez no se puede comparar mucho, es Copa Oro. Se supone que México tenía que llenar, pero no fue así. Si quitamos los porcentajes entre mexicanos y hondureños, un aproximado de mexicanos osciló entre los 35,000 y 45,000 espectadores. Pocos, pero aceptables. Televisa respiraba y en la transmisión todo era risa y felicidad. Ya en el juego, las cosas salieron como se planearon. Incluso hasta un aficionado se metió a la cancha. Y como si la cosa estuviera muy bien planificada, Paco Memo, como buen samaritano, no aplicó la ley de la ignorancia, ni de correr para la banca espantado o cuidando su integridad, como lo hubiera hecho de manera real y orgánica. No. Esta vez, casualmente se quedó para tomarse una selfie con él y también de rescatarlo de las garras del malicioso personal de seguridad del estadio. ¡Qué bello momento! ¡Increíble! Paco Memo sensibilizaba de nuevo a la afición. Mostraba una cara que jamás se le había visto. Por eso Paco Memo debe ser el portero del Mundial del 2026 y, ¿por qué no?, en el del 2030 y así sucesivamente. Cabe señalar también que es extraño. Cuando se mete un aficionado a la cancha, las tomas deben cambiar, no enfocar lo que sucede. Pero en ese juego se dio la toma con santo y seña para que Paco Memo se luciera consintiendo al paisa. En fin, ya habrá quien defienda la puesta en escena de Televisa y su selección. México mostró su músculo ante una selección hondureña sin piernas, que suma, escuche bien, el 80 lugar de la clasificación de FIFA. Y en competencias internacionales solamente suma 2 victorias en 20 juegos. Pero eso no lo dijeron, no lo dirán. Mientras tanto, Luis Romo apareció antes del minuto 1 y luego al 21. También Pineda al 52 y Chávez al 64. Con eso, liquidaron el juego que estaba muerto desde que saltaron a la cancha ambos cuadros. Los hondureños, mal que bien, hicieron lo que pudieron, pues es un equipo que ya hace muchas generaciones se descompuso debido a que en aquellos lares la corrupción en el fútbol está más que establecida y donde el fútbol organizado se ha dejado a la deriva. Esa causa tiene estas consecuencias, algo que pasa en México,
pero que se espantan cuando se habla de la corrupción. De hecho, pronto tendremos el video de la corrupción de las canteras con testimonios de gente que vivió ese viacrucis, donde por dinero no pudo seguir con su proceso. Pero ojo, que los siguientes temas estarán más que calientes e interesantes. Por eso pon mucha, pero mucha atención. Bien, seguramente los paleros de la selección mexicana de Televisa, a estas alturas, me dirán que soy un reventador, que soy antimexicano, que soy enemigo de los mexicanos y todas esas chaquetas mentales que ellos se inventan para defender a los televisos, a la propia corrupción y esta gran puesta en escena que al ritmo de un nado sincronizado, la propaganda no ha faltado. Al contrario, ya se está saliendo de control, pero eso sí, a más de muchos les ha sacado una buena carcajada. Lo mejor, hasta ahora, nadie ha podido refutar lo que venimos diciendo desde hace rato, y este video tampoco será la excepción. Luego de que México goleara, aplastara, desintegrara, liquidara a la poderosa Honduras ranking 80 de la FIFA y con 18 juegos sin ganar de los últimos 20 en competiciones internacionales entre eliminatorias, Copa Oro y Ligas de las Naciones, la selección hondureña solo sirvió como un triste sparring, un saco de box desgastado. De hecho, eso era lo que quería ver la afición mexicana en Estados Unidos. Cuando menos, que hubiera goles, espectáculo entre comillas y toda esa parafernalia que siempre muestra la televisión cuando la selección aparece en la Unión Americana. Increíble que aún siguen creyendo, pero no espanta, que el mexicano en Gringolandia siga abogando al sentimiento patriótico. Pues mientras eso pase, el Tri y los dueños de la pelota, más las televisoras, seguirán sonriendo. Y como muestra, traemos en pantalla todo ese nado sincronizado de propaganda para enmascarar la nefasta realidad disfrazada de optimismo. Vea usted algunos de los medios asociados al Tri y a las televisoras. Ahí en su pantalla están todos y desfilan en fila india. Y si usted es buen observador, todo, en lo absoluto, tienen algo en común. Todos hablan maravillas del famoso e increíble, divino, fabuloso, imparable. Es más, con esta goleada ante Honduras, México ya es el gigante del orbe de nuevo. El Lamborghini, un término tan risible pero engañoso, que muestra perfectamente cómo estos medios succionatruzas están en una gran campaña. Todos altamente sincronizados para que la gente les crea. Aquí es donde podemos decir qué fácil es engañar, qué fácil es hablar maravillas de un equipo que sigue en la miseria total ante rivales de mayor jerarquía. De hecho, este tipo de situaciones se asemejan mucho cuando el Canelo pelea. Es el mismo modus operandi, donde se enaltece, se magnifica al rival como si este fuera de la élite, y se tratan como proezas épicas dignas de la batalla de las Termópilas en Grecia, donde el mexicano se levanta del abismo y derrota al desahuciado. Bien podemos representar a la selección mexicana con el Canelo Álvarez, donde se mide a otro bulto más, y cuando termine la pelea y gane de manera épica y con autoridad, se empiece a hablar en automático del gran campeón. Pero vayamos a ver las declaraciones de Luis Romo, quien fue el gran artífice de un doblete. En sus palabras se logra entender el nado sincronizado. Pues si evaluamos sus anteriores declaraciones, ninguna iba dirigida a la gente, pues la televisora ha dado la instrucción que todos los jugadores se humanicen, hablen de que la gente de Estados Unidos debe estar en el centro. No por nada cuando llegó Diego Lainez se volvió más popular entregando autógrafos y fotos a diestra y siniestra. Tenía que hacerlo para mostrar empatía, algo que de manera natural no tiene, así como con Ochoa y muchos otros que en sus estados naturales ignoran vehementemente a la gente. En pocas palabras, señores, muchos viven de la pantomima y no se quieren dar cuenta. Pero Romo dijo lo siguiente: la verdad que nosotros tenemos la ilusión de meter a la gente, darles un equipo que se esfuerce, que se mate, y paso a paso lo vamos a hacer. Ahí se lo dejo a su reflexión y le sugiero dejarme su comentario acá abajo. Luego de que el teatro haya salido a relucir con jugadores donde mágicamente quieren a la gente, la televisora es más que optimista. La afición regresó al estadio, el ambiente es agradable,
De hecho, hay quien dirá, pero expulsado, ¿por qué no hablas de lo bien que jugó el Tri? ¿No les das el beneficio de la duda? ¿O solo los estás reventando? Bien, a este punto quería llegar, pero lo dejé hasta el final. Y ahí les va. Para hablar de una mejoría, primero tendríamos que ser específicos. Cuestionemos qué tipo de mejoría. ¿Futbolística? ¿De resultados? Bueno, vayamos a la más sencilla. Si hablamos de mejoría en números, pues sí, ganaron. Bien se pudo haber jugado contra Santa Lucía, Bermudas o hasta contra Belice. Hubiera sido lo mismo, puesto que son sinodales muy a modo y que su fútbol es muy amateur. Es evidente eso, y en resultados sí, hay una mejoría, pero a costa del rival, y eso me lleva al siguiente razonamiento, el futbolístico. Te pregunto a ti, ¿cómo puedes evaluar un mejor rendimiento si el rival no te da pelea y solo lo ocupas para lucirte? Muchos dirán, para tener confianza, quizá, pero la confianza de ganarle a un equipo sin fútbol no te garantiza que te ayude para ganar a equipos de mejor rendimiento o que te han ganado varios juegos, torneos y partidos importantes. Aquí es donde hay que tener cabeza fría para reflexionar, entender que este circo de la selección mexicana de Televisa solo es eso, una cortina de humo. Enmascaran lo que realmente es con una victoria ante un rival de bajo nivel, al cual era predecible ganarle, hasta con una selección sub-20. Pero aquí es donde viene la parte más importante, el que Televisa y su equipo regresaron a los estadios a la afición y la han vuelto a encauzar para convertirlos otra vez al negocio, siendo aplaudidores de un equipo que sigue igual, que cambió de técnico y que solo muestra una mejoría sintética, ya que aún no se ha puesto a prueba si realmente juegan lo que dicen o lo que intentan vender. Por eso, como consejo, se sugiere que sean más observadores y analíticos, y sobre todo, no se dejen engañar por este aparato mediático. Pues hoy, la gran porquería de la comunicación ha vuelto a encontrar ese camino que estaba perdido. Aún así, grábese muy bien esta frase que siempre me ha gustado mostrar cuando algo es una simple mentira. Y dice así: es mejor dejar crecer una mentira que siga subiendo para cuando llegue a su máximo nivel termine en caída libre. Pues entre mayor sea el impacto, por ende, mayor será el dolor. Pero dime, ¿ya te engatusó de nuevo la televisión para que apoyes a la selección? ¿Qué de bueno puedes sacar por ahora de este equipo? Opina acá abajo, voy a leer todo como siempre. Y también deja tu poderoso like. Yo soy Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.